Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo. ¿Y sabe algo? Hoy en día se ha hecho muy popular el pensar que huir es de cobardes. Pero leí acerca de un experto militar que el huir no todas las veces habla de cobardía. Huir también es una táctica militar, no una rendición. Decía él que si el enemigo te toma por sorpresa y tiene más hombres que tú, y no tienes cómo hacerle frente si no estás preparado para detener el ataque, entonces es absurdo continuar. Lo más inteligente en ese caso es huir para pelear después. Y este hombre, aunque hablaba de táctica militar, lo que él dice también es muy aplicable a la vida misma. Huir no todas las veces habla de cobardía. Huir también nos habla de sabiduría. Proverbios, en el capítulo 14, verso 16, dice que el sabio teme y huye del mal, pero el tonto, el arrogante, sigue confiado y se mete en problemas. Permítame traerle una historia bíblica a la que le he titulado La silla vacía. Y es nada más y nada menos el relato de lo que hizo un hombre al que la Biblia lo muestra como un valiente, pero que en cierto momento se dio cuenta que lo mejor era huir. La historia que le voy a contar está en el primer libro de Samuel, capítulo número 20. Allí, en ese capítulo, nos habla del juramento de amistad eterna e incondicional que tendría David y Jonatán. Pero también, ese capítulo 20 trae una enseñanza de sabiduría muy interesante. Resulta que David había visto cómo el rey Saúl, su suegro, lo quería matar. Ya en algunas ocasiones le había arrojado una lanza con el propósito de matarlo, pero David, de una manera muy hábil, esquiva la lanza. David se da cuenta que el rey Saúl quería matarlo, así que decide huir. Y así empieza este capítulo número 20, que David huyó. Pero buscó a Jonatán, el hijo de Saúl, y le dice a David: «Oye, Jonatán, ¿pero qué he hecho yo para que tu papá quiera matarme?» Y Jonatán le decía: «Oye, tranquilo, no te preocupes, que mi padre no va a tomar la decisión de matarte sin antes consultarlo conmigo». Y en ese diálogo David le contesta: «Mira, Jonatán, la verdad es que al lado de Saúl estoy a tan solo un paso de la muerte. Y tu padre, al saber que eres mi amigo, no te va a decir nada». Y Jonatán le pregunta a David: «Está bien, amigo mío, entonces, ¿qué vamos a hacer?». Y escuche lo que David decide hacer al ver su vida amenazada. Le dice a Jonatán: «Mira, mañana debo sentarme a comer con tu padre, con el rey. Pero la verdad, yo no voy a ir. Yo me voy a esconder. Voy a huir de la presencia de tu padre. Así que si tu padre pregunta por mí, dile que tú me diste permiso para ir a Belén a celebrar la fiesta con mi familia. Si él no se enoja, pues estaré tranquilo. Pero si él se enoja, entonces puedo estar seguro de que tu papá quiere matarme». Y dice el verso 24 del primer libro de Samuel, capítulo número 20, que cuando llegó el momento de la cena con el rey, David huyó, David se escondió en el campo, y la silla de David estaba vacía. Y Saúl, al ver la silla vacía de David, dijo: «Debe ser que fue a purificarse, por eso no vino hoy a comer conmigo». Pero al día siguiente la silla seguía vacía, y Saúl se enojó mucho y le preguntó a su hijo Jonatán. Y Jonatán le dijo: «Padre, es que David me pidió permiso para ir a Belén, y yo se lo di. Por eso la silla está vacía». Y eso enojó mucho a Saúl, a tal punto, escuche esto, que cogió la lanza y se la arrojó a su propio hijo con la intención de matarlo. Y le dijo Saúl, escucha estas palabras: «Hijo de la perversa y rebelde». Hay otra versión que dice que Saúl le dijo a su hijo: «Hijo de la mala madre, ¿acaso no sabes que mientras David viva, tú nunca podrás llegar a ser rey? Ven y tráemelo,
que lo vamos a matar. Y para resumirles la historia, Jonatán cuidó la integridad de su amigo David. Pero el punto al cual quiero llegar es este. Estamos hablando del hombre que derrotó a Goliat, de uno de los capitanes del ejército de Saúl. Ese era David. Pero en esta ocasión, David se dio cuenta que lo más sabio era huir, que lo más sabio para él era dejar la silla vacía. Mi amiga y mi amigo, en la vida, en muchas ocasiones, también lo más sabio es huir, dejar la silla vacía, porque de quedarse sería muy peligroso. Y permítame en tan solo un par de minutos decirle 9 cosas en las cuales es más sabio huir. 9 cosas de las cuales la Biblia nos habla. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 22, que debemos huir de las pasiones juveniles. Número 2. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 6:18 dice que debemos huir de la fornicación. Número 3. Proverbios capítulo 22, verso número 3 dice que debemos huir de todo aquello que pone nuestra vida en peligro. Número 4. Proverbios capítulo 20, verso 19 dice que debemos huir de los chismes. Número 5. La primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 14 dice que debemos huir de la idolatría. Número 6. Romanos capítulo 13, versículo número 8 dice que debemos huir de vivir endeudados. Huya de las deudas. Número 7. Proverbios capítulo 12, verso 16 dice que huyamos de las peleas, que huyamos de los conflictos, que huyamos de los pleitos. Número 8. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, del verso 9 al verso 11, dice que huyamos del amor al dinero. Y número 9, primera a los Corintios 10:13 dice que huyamos de las tentaciones. 9 cosas de las cuales debemos huir, porque de quedarnos allí podría ser peligroso. En algunas ocasiones de la vida, lo más sabio, lo más prudente es dejar la silla vacía. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas a través de este devocional. Gracias por la manera en la cual tú nos hablas. Señor, hoy te pedimos que nos des sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíes para saber cuáles son esos momentos en los cuales debemos huir, en los cuales debemos hacer como David, dejar la silla vacía, porque vemos que nuestra vida corre peligro, porque vemos que nuestra relación corre peligro, porque vemos que el propósito que tú tienes para nuestra vida corre peligro. Ayúdanos, Dios, para cuidarnos, para agradarte en todas las cosas. Bendice, Dios, a cada persona que se conecta a ellos y sus familias. Danos sabiduría para vivir este día, Dios. Guíanos en todas las cosas, Espíritu Santo. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti, Cristo Jesús, y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Lo dice en su palabra, no te dejará. Él será tu abrigo en medio del frío y tu luz en medio de la oscuridad. Él será tu sombra en medio del desierto. Solo tienes que aprender a confiar.